Aparte de la consolidación ósea y los tiempos, cuando vemos esta pseudoartrosis y consolidación viciosa, no unión, les va a ser sencillo y solamente es deducción, ¿ya? Entonces la consolidación necesita dos condiciones. Uno, que haya vascularidad adecuada y que haya la parte estructural y se haya restablecido con las placas, tornillos, lo que han visto que hacemos con los yesos. Entonces necesito un buen aporte sanguíneo y necesito buena mecánica o buena estabilidad del tejido óseo. Hay dos tipos de consolidación, una primaria y una secundaria. La primaria se logra y se busca en las consolidaciones, por ejemplo, en las fracturas articulares. Buscaba que todo quede anatómico y quede estable. Es cuando lo volvemos a su posición original, ¿ya? Tal cual. En esta no se va a formar callo óseo. En cambio, ¿ya? En la primaria no hay callo óseo. Secundaria es la más frecuente. ¿Por qué? Porque las fracturas usualmente no son trazos simples, usualmente son con minutos, con tercer fragmento y llevan, no quedan tan estables después de la reconstrucción. Entonces, las reconstrucciones con clavos, tornillos, placas son menos estables, lo cual hace que haya micromovimientos y esto genera formación de callo óseo. Como ven, esto es el callo óseo, se lo presento ahí. Esos son los callitos. En cambio, en una consolidación primaria no ocurre eso, ¿ya? Porque se hace una estabilización lo más anatómico posible. Las fases: inflamación, la formación de fibrocartílago o callo blando, la osificación y la última que es la remodelación, y esta es la etapa mucho más larga. La inflamación, 1 a 7 días o una semana, mejor vamos a hablar en semanas para que no se confundan. Fibrocartílago, 2 a 3 semanas, que es la formación del callo blando. La osificación, 4 a 16 semanas, y la remodelación puede llegar a durar hasta 2 años. ¿No? La parte de inflamación, como le dije, una semana. Lo que vamos a ver, lo típico, lo que vemos ahí en la fractura: dolor, tumefacción, calor. Apenas se fractura, se desencadena o se inicia la etapa de fractura. Te fracturas ahorita y el cuerpo intenta consolidar la fractura inmediatamente. Y ocurre toda esta primera etapa de inflamación. Hay un hematoma fracturario propio de la fractura, se lesionan los vasos endósticos y sangra. Esto va a ocasionar de que haya una infiltración leucocitaria, mayor vasodilatación, proliferación vascular, factores quimiotácticos que van a llegar, factores de crecimiento, las interleucinas 1, 6, como están acá, los polimorfos nucleares, se llena de fibroblastos o empieza a llenarse de fibroblastos y empieza la etapa de consolidación. Esta etapa primaria, por ahí van a escuchar, y hasta ahora sí, hasta medio que en debate en traumatología, por ejemplo, si es que los AINES que intervienen en la migración de estos factores quimiotácticos porque la bloquean, por eso que baja la inflamación, altera o retrasa la consolidación. Hasta ahorita en los estudios se ha visto que no ocasiona, pero todavía las escuelas antiguas nos dicen que sí, pues, ¿no? Porque si la lógica es esa, ¿no? Si un antiinflamatorio evita la inflamación, pues hay no se desencadena todo lo que tiene que ocurrir en esa primera etapa, entonces se puede retrasar la consolidación. Ante ello, incluso usualmente usamos analgésicos como los opioides, en algunos casos el paracetamol, para evitar esto, ¿no? O sea, no interferir en esta primera etapa de la inflamación. La segunda etapa, callo blando, entre la segunda y la tercera semana, es donde que el hematoma se va reabsorbiendo, se reorganiza como ven aquí, y empieza a disminuir el dolor y la inflamación porque ya los micromovimientos también se van reduciendo porque hay mayor fibroblastos en esa zona y empieza a haber una osteogénesis medular y periférica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Una osteogénesis o una formación de hueso a nivel intramedular y también a nivel de la parte externa. Recuerden que el callo óseo se va formando debajo del periósteo, que es esta capita que nutre todo hueso, y desde la parte más lejana del foco de fractura hacia el foco de fractura. ¿Ya? La etapa de callo duro, 3 a 4 meses, es la sustitución del callo blando, que era un callo fibroreticular, y se reemplaza por tejido óseo. ¿Ya? Hay una nueva formación de tejido óseo y ocurre esto, ¿no? Hematoma, fibrocartílago. Este fibrocartílago con el tiempo se transforma en hueso. Punto. Eso es lo que ocurre en esta etapa de callo duro.
Y la remodelación es donde ya ocurre la recanalización. Todo este trazo de fractura nuevamente se recanaliza. Se forma el canal nuevo, los canales de Haber y todo eso que hay acá en la parte histológica, pero también el canal medular se restablece, queda un callo que por vía radiológica se puede ver, y es un importante signo radiológico cuando ya ocurrió la remodelación es que hay nueva recanalización del canal medular. ¿Ya? ¿Qué factores pueden modificar esto? O que pueden alterar, lo que les mencionaba hace un rato. Uno es eso de los antiinflamatorios en la primera etapa. ¿Cuáles son estimuladores de la formación ósea? Por ejemplo, la insulina, factor de crecimiento, las hormonas tiroideas, la calcitonina, la vitamina D. ¿Dónde conseguimos la vitamina D? Los factores de crecimiento, que también son en la primera etapa. Todo esto son estimuladores de la formación ósea. Los que inhiben la formación ósea, hablamos pues de desnutrición, diabetes mellitus, el uso crónico de corticoides también interviene, la quimioterapia también. Efectos mecánicos que pueden estimular la formación de hueso, carga axial. O sea que el paciente, le dije, ¿no? Una de las formas es movilización precoz para evitar artrosis y rigidez, y también la carga axial, la movilización precoz, también hace de que el hueso es un estímulo para que el hueso consolide. El paciente tiene que pisar también precozmente, obviamente controladamente, con unas muletas, según también el tipo de fractura, según el tipo de estabilidad que le haya dado el traumatólogo. Mejor dicho, sigan las indicaciones de su traumatólogo. ¿Ya? Pero la carga axial estimula, el peso corporal estimula la formación de hueso. Si es que hay una buena estabilidad, eso también. Si hay menos micromovimientos en el foco de fractura, también ayuda a la consolidación. Los campos electromagnéticos también, por eso que van a escuchar alguna vez en fisioterapia, pues usan mucho magneto y esos aparatos, ¿ya? Los inhibidores mecánicos de la consolidación, hablamos de infección. Si es que hay tejido infectado, se altera la vascularidad y disminuye la consolidación. Lesiones neuropáticas también, fuerza de cizallamiento, o sea que vayan en contra de, digamos, el foco, de cómo fue restablecido el foco de fractura. También si hay interposición de partes blandas entre el hueso que se unió, se interpone periósteo, como ocurre en los niños. Por ejemplo, en el foco de fractura de los niños siempre se mete el periósteo porque el periósteo es mucho más grueso en los niños. Eso puede hacer de que interfiera en la consolidación ósea. Radioterapia también interviene en la consolidación ósea. Clasificación de fracturas. Uy, ahora sí ya murieron. De esto vienen varias preguntas. Pero vamos a hacerlo sencillo, ¿ya? Según la etiología, según la clasificación, una que ya se menciona todo el tiempo es la O, y de cada fractura tiene sus propias clasificaciones, como han ido viendo, ¿ya? Pero una clasificación general para todas las fracturas y que es más sencilla, por ejemplo, puede ser, por su etiología, puede ser una fractura patológica que era primera diapositiva que les mostré. ¿Luxación? No. Fractura patológica. ¿Cuándo hablamos de Osteo. fractura patológica? Osteoporosis. Una enfermedad Porque un tumor, por ejemplo. Porque la fractura ocurre a causa de otra patología previa, ¿no? ¿Secundaria? Tumor, osteomalacia, ¿no? Déficit de vitamina D, todo eso, ¿no? Raquitismo, eso también puede generar fracturas patológicas. Traumatismo súbito, accidentes de tránsito, caídas, fatigas o por estrés. Por ejemplo, ¿en quiénes se ve? Es una fractura patológica. Imagen lítica, por tomografía se ve mucho más claro y cómo está acá el foco de fractura, ¿no? La fractura. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una metástasis. ¿Ya? Fracturas por estrés en los corredores, en los militares, en la base del quinto metatación a nivel del pie, fracturas de fiseras también en los corredores. Son fracturas por estrés, dolor, solo genera dolor, y le toman una radiografía o una tomografía y ven ahí el proceso de fractura. Según la localización, puede ser una fractura metafisiaria, puede ser diafisiaria, epifisiaria, a nivel de las zonas articulares, según la localización. Según hay compromiso de parte blanda, puede ser cerrada o abierta, ¿cierto? Para que sea abierta, una fractura expuesta, ¿qué tiene que ver? Contacto de Hueso con el exterior. Perfecto. Si ves que solamente está la herida, ¿qué hacen? Y quieren determinar si eso no es, porque parece que es. Mecanismo, según el mecanismo, puede ser directo o indirecto. Directo, golpe directo, impacto directo con algo contuso.
Mecanismos indirectos, usualmente, como vieron en la fractura de rótula, una hiperextensión, un mecanismo o un movimiento rotacional también puede generar un mecanismo indirecto para la fractura. Según el tipo de fractura, puede ser transversa, un trazo simple, transverso, oblicua, oblicua corta, espiroideas, conminutas, con un tercer fragmento en ala de mariposa, ahorita lo vamos a hacer por ahí. ¿O qué es? ¿Este es abierto? Esta es según el mecanismo. Axial, según el tipo de trazo, transverso, oblicua, espiroidea, con tercer fragmento, con minuta. Pueden ser incompletas o completas. Las incompletas, ¿en quiénes vemos? ¿Niños? Niños, exacto. ¿Qué tipo de fracturas conocen en niños? De fémur, digo de... Tallo verde, bien, tallo verde. Es una fractura en tallo verde, unicortical. ¿Qué otro tipo de fractura hay en niños? Acá está el torus, o rodete, que es por impacto, cizallamiento. ¿Qué pasa? La cortical se abomba así. Entonces fractura. O sea, hace compresión. Compresión, carga axial. Los movimientos caen de altura, del pasamano. El papá estaba con el celular y su hijito estaba en el pasamano y se cae. Y ocurre eso. ¿Ya? Otro tipo de fracturas en niños, solamente para que sepan como cultura general, la deformidad plástica. Recuerden que los huesos de los niños tienen mayor composición de agua en sus huesos, más del 80%, entonces ellos hacen deformidades. Como cuando agarran un lapicero y lo quiebran, ahí no se llega a romper, pero tiene cierta deformidad y ahí se queda el huesito, y eso se llama deformidad plástica. Y lo otro son las epifisiolisis, las fracturas que afectan la zona de crecimiento. Eso tiene su clasificación, que se llama Salter-Harris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no lo vamos a ver. ¿Ya? Clasificación. Esta es la que hace rato le mencioné en las diferentes diapositivas, la clasificación AO. Es bastante compleja, pero es la más universal. Ya, esto da para todos los huesos del cuerpo. Hay una clasificación AO para adulto, para niño, hay una clasificación AO para columna también propia de los cirujanos, de los neurocirujanos, y también para los amantes de los animales, también una clasificación AO veterinaria. Por ejemplo, cada hueso está enumerado, de arriba hacia abajo, el húmero 1, el antebrazo y el radio cúbito 2, fémur 3, tibia 4 y el peroné igual 4 y punto y algo. Por ejemplo, este es un fémur, este sería un número 3. El siguiente número que se le coloca es según la zona, si es proximal, media, distal, si es diaficial. Entonces, ¿de dónde la ven? Debería ser un 2. El siguiente número o una letra va a depender de si es que es el tipo de trazo, si es simple o con tercer fragmento o compleja. Simple, estamos hablando de los trazos transversos, oblicuos. Ya tercer fragmento con la línea de mariposa que hemos visto hace un ratito, y las complejas ya hablamos de piroideas, segmentarias. ¿Esta qué les parece? ¿Simple o compleja? Simple. Simple, debe ser un A. Simple, desplazada, cortada, bien. Ya es una simple. ¿Qué más? El siguiente número va a depender de qué. Si A, si es que es espiroidea, B, si es que es oblicua, y 2 es el número, 1 si es que es espiroidea, 2 si es que es oblicua, y 3 si es que es transversa. 3. 3. ¿Ya? Luego de esto siguen puntos, ¿ya? Y después de los puntos vienen más números, y después de los números hay supraíndices, subíndices, dependiendo si es que afectan, si es que hay un tercer fragmento desplazado. Los comportamientos también están contabilizados ahí. Entonces, cuando uno ve esta clasificación, es la más completa, pero es la más compleja, porque cada hueso tiene su propia clasificación. Si es que es un hueso, por ejemplo, la rótula tiene una clasificación igual, pero es más compleja, porque hay que ver si es que se ha desinsertado el polo superior, el polo inferior. ¿Ya? Bueno, solamente eso fue de cultura general. Pseudoartrosis, las complicaciones. Entonces, la pseudoartrosis, ¿qué era? Era cuando no consolidó. Como el hueso no consolidó, y hay una pseudo, una falsa articulación. Hay movimientos que no deberían haber, donde no debería haber. La rodilla es una articulación normal, y la pseudoartrosis viene a ser una articulación falsa. Por ejemplo, es cuando hay, por imagen radiológica, no se ve consolidación, la que vimos hace un rato con el caso de la rótula que les mostré, ¿no? Se ve aquí que no ha habido unión, ¿cierto?
Hay un término que es importante, retardo de la consolidación. Cada hueso tiene su tiempo promedio de consolidación, a excepción de la otra vez sí les dije que hay dos huesos en el cuerpo que son las que más tardan en consolidar. Ejemplo del escafoides de la mano y el otro que le dije, ¿cuál? Un hueso largo que está en la pierna, la tibia, la tibia y el escafoides carpal son los que más demoran en consolidar, 6 meses mínimo. ¿Ya? Entonces, antes se decía a rajatabla que 6 meses, si es que en 6 meses no ha pegado el hueso, es una pseudoartrosis. Pero hay huesos como la tibia y el escafoides que tardan más, entonces no podemos hablar de una pseudoartrosis en una tibia, por ejemplo. ¿Ya? O en un escafoides. De ellos hablamos después de los 6 meses que están en pseudoartrosis. ¿Ya? Entonces, cada hueso, como dije, tiene un tiempo. Si es que el hueso, la definición actual es, si es que el hueso, no hay signo de consolidación del hueso en el tiempo promedio para ese hueso, ya hablamos de una no unión o no consolidación, o retraso en la consolidación o pseudoartrosis. ¿Ya? Las más frecuentes se van a ver a nivel diaficiarias porque en la metafisial dije que no son muy comunes porque es un hueso esponjoso y es un hueso que tiene mayor irrigación, ¿no? Usualmente las arterias nodrizas entran por esas zonas proximales o distales. Entonces, donde vemos pseudoartrosis mayormente son en las zonas diaficiarias, no metafisiarias, ¿ya? Hay una pregunta también me acuerdo. 53% en miembros inferiores. La pseudoartrosis se ve más en miembros inferiores que en los miembros superiores. Causas. La vascularidad, si la vascularidad está alterada, va a pseudo. Si es que hay una inestabilidad mecánica, también. Estas dos cosas son las que van a llevar a pseudoartrosis. O bien no hay buena biología, o sea, no hay buena irrigación, o bien el traumatólogo no hizo buena estabilidad y no preservó, digamos, los principios biomecánicos para una fractura. Y como tercera causa, que está demostrado por artículos y artículos y artículos y artículos, el tabaquismo. Cuando mi paciente me dice, doctor, ¿qué puedo comer para que pegue más rápido mi hueso? Nada. Lo único que le restringo siempre es el tabaquismo, ¿no? El fumar. Si el que el paciente fuma, 50% a más de que te va a hacer una pseudoartrosis. ¿Ya? El tabaquismo sí interviene cientos, si no son miles de artículos que confirman lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien fuma acá? ¿Quién va a levantar la mano? Sí, ya sé para qué pregunta. No se pregunta lo obvio, ¿no? Ah. Clínica, ¿qué va a haber? Aumento de volumen, dolor por los micromovimientos que va a haber en esa pseudoarticulación. Hay incluso movilización del implante, el implante se desancla, ¿no? ¡Hala! En este caso, ¿qué creen? Que tiene alta posibilidad de pseudoartrosis. ¿Por qué creen? ¿Porque se alteró la biología o va a quedar inestable? Las dos cosas, ¿no? Pues va a ser una fractura, probablemente aquí ha habido sección de arterias, el hueso está expuesto, hay riesgo de infección, la infección de una cosa de pseudoartrosis. O sea, tiene todos los bolos ganadores para que haya una pseudoartrosis. La tibia. Por eso es esta fractura. ¿Aquí qué pasó? Estamos hablando de un radicúbito. Se fijó el fijador. Hay pseudo, ¿no? Miren, pero hay fijó callos alrededor, por pero no ha pegado. A pesar que yo no sé el tiempo que tiene, pero veo que hay bastante callo. Y para que se haya formado este callo que incluso cubre la placa, este paciente tiene por lo menos un año. ¿Ya? ¿Qué es el fragmento triangular que está sobre Este fragmento en ala de mariposa. ¿Ya? No pasa nada. Si que tiene buena estabilidad, el fragmento no afecta en nada. ¿Acá? No afecta en nada. Lo más probable que creen, ahora les voy a explicar para que tengan lógica. Cuando aquí hay buena biología, porque si no hubiera buena biología, no hubiese buena irrigación, buena vascularidad, no hubiese formado el callo. ¿Recuerdan la fase inflamatoria? Ya. Pero aquí sí forma callo. Entonces, si no falló la biología, ¿qué falló? El traumatólogo. ¿Ya? Es un problema biomecánico. Es un problema de estabilidad. El traumatólogo no aplicó los principios que debía aplicarlos y ocasionó esto. Entonces aquí el problema no es biológico. ¿Qué creen que debería corregir para arreglar esto? El traumatólogo. Mejor la biología, El traumatólogo. mejor la biomecánica, ¿no? La estabilidad. Entonces sacó la placa, pero tendría que usar clavos, otra placa más larga, aumentar el injerto tal vez, y ya está. Entonces mejora la parte biomecánica. ¿Ya? Bien, eso es lo que quiero que tengan lógica. Eso es lo que peguen los huesitos. Esta es una
Alteración del eje de la tibia, probablemente si vemos radiografía, no tiene radiografía, pero así usualmente se ve cuando tiene osteoartrosis, el pie se mantiene hinchado, rojo, el paciente con dolor, viene claudicando, cojeando, y este es después de una corrección, ¿no? Clasificación de Weber de la pseudoartrosis: hipertróficas, oligotróficas y las atróficas. ¿En esta qué cree que falló? ¿Biomecánica o biología? En la que van a ver desde tiempo. Biomecánica. La biomecánica. Y en esta Biología. probablemente fue una fractura expuesta, probablemente el traumatólogo desperestizó mucho el hueso. Recuerden que le dije que en el periodo está la irrigación del hueso y hay algunos colegas pues que no preservan la biología y le gusta pelar el hueso y dejarlo así como anatomía y después ponen su placa y ahí se barrieron toda la vascularidad y terminan en eso. La pseudoartrosis es una complicación bastante común en traumatología, ¿verdad? ¿Qué más? Y esto ocurre más cuando hay infección, por ejemplo. Una osteomielitis, se come todo el huesito y queda en no unión. En la clasificación de las hipertróficas o oligotróficas son viables, estas van a consolidar, va a haber hipertrofia, como ven aquí, ¿ya? Pata de elefante, pata de caballo. Ese epónimo está en algunos libros, es antigua, ¿ya? Pero actualmente se usa la versión de Weber. Y las no viables, las distróficas, atróficas o las que se han necrosado donde ya no hay nada, también llamadas punta de lápiz. Las hipertróficas tienen buena vascularidad, son viables, los extremos están irrigados, ¿ya? Tiene buena capacidad de regeneración, es por falla mecánica. En este caso, acá no tuvo la culpa el traumatólogo, ¿ya? ¿Qué pasó? Mucha biología. ¿Cómo se comporta el radio y el cúbito? ¿Cómo se maneja? Ese día les dije se comporta como una articulación, ¿no? Hay 6 articulaciones a nivel del antebrazo y eso tiene que restablecerse en forma anatómica. ¿Por qué? Porque el movimiento de cronosupinación y todo esto hace que haya micromovimientos, y si hay micromovimientos está inestable, o sea, la parte mecánica está alterada. Y eso generó de que haya mucho movimiento, forma callo, pero no llega a consolidar por mucho movimiento. Entonces quedó en pseudoartrosis hipertrófica. Esta es una oligotrófica, ¿no? Acá, ¿qué creen que pasó? El problema vascular, le dije incluso el húmero de los huesos, que bien raro que haga pseudoartrosis. Bien raro que haga pseudoartrosis. Puede pegar con rotaciones de 40 grados, montadas 2 centímetros, anguladas, 20, 30 grados. Probablemente fueron las dos, ¿ya? O sea, probablemente como el hueso tiene buena vascularidad, a pesar de que el traumatólogo le haya pelado mucho como plátano a ese hueso, a pesar de eso el hueso todavía se quedó con vascularidad. Y acá lo que faltó es la biomecánica, ¿no? Una placa probablemente un poco más larga, muy corta le quedó y quedó en una oligotrófica porque hay vascularidad, pero le falta estabilidad. ¿Ya? Los huesos, ¿cómo se reparan en estos casos? A veces hacemos transportes óseos, ¿ya? O sea, hacemos que el hueso se alargue, sacamos todo el segmento que no consolidó y se transporta el hueso. Se hace un corte a este nivel, por ejemplo, y el huesito va corriendo 1 milímetro por día hasta que se une con el otro segmento y acá donde fue separándose el hueso se va llenando de callo óseo. Eso se llama alargamiento óseo. Las atróficas son por devascularización, o sea, por falla biológica. Acá está, mira, punta de lápiz, los bordes están remodelados, esclerosados. Un hueso medio transparente, es un hueso con poca calcificación, probablemente no lo está usando. ¿Qué se hace? Se mejora la biología. ¿Y con qué la mejoró? ¿Qué es? Calcio. Injerto óseo. ¿Ya? Y mejor si es autólogo, o sea, de uno mismo. Los injertos óseos también tienen sus características. Pueden ser osteoinductores, osteoconductivos, son osteogénicos, o sea que forman hueso de la nada y eso solo lo logra el hueso propio. El hueso cadavérico, como este caso, solo es osteoconductor. Entonces, si mejoro la biología y mejoro la estabilidad, ganador. Por ejemplo, este es un fijador externo, no consolidaba, probablemente fue infectada, mejoraron la estabilidad con un clavo, le aumentaron su injerto óseo
y ocurrió el milagro ahí. Pegó el hueso. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia por radiología? Por rayos X. Este huesito, miren, lo manejaron con yeso, acá está el yeso. Se desplazó un poco más porque es cizallante, se formó callo, intenta formarse callo, pero es problema biomecánico, ¿no? Se puede retrasar. Entonces son las características, ¿no? Hay formación de callo, se empiezan a remodelar los bordes, hay esclerosis y ¿qué pasa también? Se oblitera, se cierra el canal medular. Cuando son casos más avanzados ya no se ve incluso el canal medular. Doctor, ¿y qué se hace en esos casos? En estos O sea que ya se formó el callo ahí. se tiene que refracturar, se hace callostasis, se refractura nuevamente todo, se recanaliza nuevamente el canal medular y se coloca una placa o un clavo para darle estabilidad. Y como la tibia sabemos que tiene poca vascularidad, se le coloca injerto óseo para aumentar la probabilidad de consolidación. Tratamientos, ¿qué hacemos? Corregimos la inmovilización, corregimos también el estado nutricional, mejoramos la vascularidad con el injerto y algunas otras cosas más. Ejemplo, este es un paciente mío, paciente adulto mayor con abandono social, una triste historia. Miren, este paciente ingresó, le colocaron la placa perfecta, la verdad. Miren la fractura, tercer fragmento, fractura del fémur diaficial que acabamos de ver hace un rato. Restablecieron tornillos interfragmentarios, anatómico al 100%, su placa larga con buena biomecánica, pero el paciente era medio cieguito, diabético y vive solo, cuida chanchitos. Le dieron de alta porque quedó bien, perfecta la herida, pero ¿qué hizo el paciente? Por necesidad caminó antes, pisó antes, anguló la placa. Pero él no vino tanto por eso, vino porque empezó a salir secreción en una de sus heridas. ¿Ya? Y cuando entramos a sala, encontramos la placa angulada y todo esto de secreción, pus. Se intentó salvar su placa porque la placa es costosa, es una placa de titanio que debería ayudarle en caso de infección. Se le colocó estas perlitas que ven aquí y este espaciador se llama cemento óseo. Y ese cemento óseo se coloca con antibióticos termoestables como la vancomicina, meropenem. Esta es una técnica, se llama técnica de Maskell, ¿no? Entonces intentó controlar la infección, se le dio de alta con sus perlitas y el paciente se volvió a desaparecer 4 meses más o menos. Se fue con todas sus perlas, porque estas perlas solo se quedan 8 semanas, 2 meses y luego hay que sacarlas. Porque si no, ya pierde su efecto antibiótico y empieza a formarse como un cuerpo extraño dentro. Se volvió a entrar, volvió el paciente porque volvió a abrir secreción y ya se sacó la placa completamente, se sacó todo el segmento infectado de hueso y se colocó un espaciador medicado nuevamente con antibióticos. Y esta vez al paciente se lo amarró a su cama, ya no se dejó. Se quedó todo el tiempo ahí. Se quedó 6 semanas, 8 semanas conmigo. Seguido, no se podía valer, porque inmediatamente tenía que hacer su sobrevivir prácticamente. Entonces se planificó la cirugía. Esto es lo que hacemos nosotros los traumatólogos, ¿ya? Planificamos las cirugías. Así planificamos siempre con dibujos y todo lo que se va a hacer paso por paso. Eso evita tener mayores complicaciones. Entonces se planificó con un clavo interfragmentario, un clavo cefalomedular, y todo eso que ven de amarillo iba a ser segmento y todo es el defecto que quedaba de 7 centímetros a sacar el cemento. Se sacó el cemento, se colocó el clavo y se colocó el injerto óseo autólogo, propio del paciente. Porque el esterólogo pues sale caro, ¿no? 5 cc de hueso cadavérico está más o menos 3.000 soles, 4.000 soles. 5 cc y para ese segmento por lo menos le damos 20 cc. Solo en injerto 20.000 soles, pues sale a cuenta el paciente. Tampoco tanto. Por eso fue lo que sangró el paciente, ¿no? Qué abusivo. Y se restablecieron los ejes, ¿no? Obviamente quedó como acortamiento del miembro inferior, que ya posteriormente se podía haber hecho un alargamiento óseo aquí con un fijador externo por fuera, pero el paciente volvió a desaparecer, pero sí volvió a aparecer. ¿Ya? Después de tantas cirugías, porque entró varias cirugías, acortamiento de la extremidad Ganador de 1000 batallas. obviamente lo menos, porque el paciente lo iban a amputar. Este paciente iba para amputación, porque estaba infectado y estaba complicado y dijeron pues diabético, infectado, Fumado. mal paciente, no sigue indicaciones, candidato para amputación. Fumado.
No, sí, era alcohólico, porque por borrachito se fracturó. Ya. ¿Qué más? Consolidación viciosa, ya estuvimos hablando que es cuando el hueso pega de forma inadecuada. Por ejemplo aquí, el eje tibial acá está alterado, ¿no? Está en valgo. En algunos niños, estas alteraciones de los ejes como genuval o genuvalgo suelen ser transitorias porque el huesito todavía está en crecimiento y las zonas iniciales de crecimiento todavía van a corregir eso espontáneamente. Hay algunos niños pues, que vienen a la consulta por las mamás y dicen vienen alicatitos, todo eso, pero hay que esperar, eso van corrigiendo hasta los 7 años más o menos. Las caderas también, algunas niñas que vienen caminando con el piecito hacia adentro, mete el pie cuando camina, eso se llama deversión femoral y eso corrige también espontáneamente hasta los 12 años. Obviamente hay angulaciones que hay que ir viendo, controles por su traumatólogo, ¿no? Por su traumatólogo de confianza. Causas, puede ser por una reducción o una mala reducción, por inmovilizaciones que no mantienen la fractura en su posición, se desplazan igual. Y también recuerden que las inserciones musculares van a generar que haya desplazamientos de todas formas, ¿no? Por las inserciones musculares. La clínica, ¿cómo viene? Con limitación funcional según el grado de consolidación viciosa que tengan. Algunos pacientes pues, que no tengan mucha demanda funcional como ancianitos, pues ya no hacemos mayores correcciones porque esto demanda cirugías con osteotomías grandes. Se intenta corregir cuando hay mucha limitación y cuando es un hueso bueno, porque hay que hacer cortes en hueso para rotar, colocar placas. Usualmente se hacen osteotomías en 2 huesos y todo eso, ¿no? Por ejemplo, esta consolidación viciosa que está en varo, en tobillo, si yo lo dejo así, probablemente en 10 años va a haber un desgaste de la articulación del tobillo que va a necesitar una prótesis de tobillo, que lamentablemente en el Perú no hay todavía. Entonces se hacen osteotomías desrotadoras a este nivel metafisiario, se acorta el peroné 1 centímetro y eso mejora, corrige todo eso. Tratamiento, simplemente corregir todo lo que está con consolidación viciosa, son osteotomías, cortes en hueso. Quédense con eso. Creo que Debe ser un videíto. no sé si se puede reproducir, debe ser algún caso que lo que he colocado. ¿Qué sale, no? No. Igual. Por ejemplo, esta es una fractura de tibia peroné diafisiaria, se corrigió con una placa. ¿Ya? Lo que ocurrió después es que empezó a formar callo, pero la placa se rompió porque el paciente también pisó precozmente. ¿Aquí qué creen que se puede haber hecho? En base a lo que les he dicho. ¿Ah? Paciente, si lo dejamos ahí va a ir a consolidación viciosa, ¿no? Ante el curvatum, ¿qué va a hacer el paciente? Sacar la placa. ¿Qué dice que hay? ¿Hay un problema biomecánico o un problema vascular? Biomecánico. Biomecánico, ¿no? Pero eso fue por culpa del paciente, ya no tenemos la culpa del traumatólogo. El paciente pisó antes y se rompió la placa. ¿Qué harían? Entran, mira, les digo porque este es paciente real y en las visitas, porque los traumatólogos pasan por grupos y diferentes, y un grupo quiso entrar, sacar la placa y poner un clavo. Que no está mal hecho que traumatología, lo bueno es que se puede resolver de diferentes maneras con el material que tengas a la mano. Era una buena opción también. Lo que no se puede poner. Cambiar una placa por una placa más larga, aumentarle una placa al costado. Una placa al costado. También puede ser, pero ya ahora digo, si es que yo le coloco una placa al costado, para yo hacer eso tengo que abrir el otro abordaje y si es que esto tenía buena vascularidad, cuando yo entre tengo que desperiostizar para poder corregir esto, ¿no? Entonces altero la vascularidad. O sea, es un factor menos para que consolide, porque yo quiero que consolide. Está consolidando, pero quiero que se alinee y se mantenga la consolidación. Si hago un abordaje más, es un corte más, es una noxa más a este hueso y probablemente un riesgo más para pseudoartrosis. Pero si fuera el mismo clavo y por eso que sea más largo y lo justo. Un clavo. O sea, perdón, ese Placa. La misma placa, cambiarle. que cruce más, que sea más largo y ajustar por los 2 lados. Puede ser, claro, cambiar la placa, esta placa rota se saca y se pone una placa un poco más larga para aumentar el área de trabajo, tornillos y listo. ¿Una placa de clavo? Una placa con un clavo adicional, difícil que se pueda colocar, porque el clavo va en el medio y las placas, y se pueden colocar placas unicorticales, tornillos delgaditos, chiquititos, también se puede. Pero doble material, lo más costoso ya volamos. Para la pila nacional ya volamos. Seguro, ¿no? Entonces, hay varias cosas, pero en base a lo que yo les he ido explicando, Eso no.
Entonces, yo, por ejemplo, yo propuse aumentarle la estabilidad con un fijador externo por fuera. ¿Para qué? Para no tener que entrar con una placa diferente y dañar más la vascularidad. Me dijeron loco. Porque el fijador es barato, 1000 soles, ¿no? A comparación de los otros materiales. Y eso fue lo que hice. Le coloqué sin corte adicional, lo metí a sala de operaciones, bajo guía radiológica, alineé el hueso como ven aquí, coloqué fijador externo y ahí se quedó. Ahora, el fijador externo también tiene por qué se coloca doble barra, más cerca, cuántas rótulas. Es toda una ciencia detrás del fijador externo, ¿ya? Entonces se aumentó la estabilidad con eso. Y esto fue lo que ocurrió, el hueso consolidó. Con su placa rota, pero consolidó. Pegó. ¿Ya? Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces ya desde ahora en adelante, con lo que han visto, con que sepan que algo se dañó, o bien en la vascularidad, o bien en la mecánica, se resuelve eso, con tener esos conceptos claros. Y el paciente camina y sigue dedicándose a la pelea de gallos.